Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Iván Herros, bienvenidos a 2018 Elecciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Les doy la más cordial bienvenida a esta transmisión con la que cerramos los ejercicios democráticos que organiza el Instituto Electoral de la Ciudad de México con un debate entre los representantes de los candidatos a diputados por representación proporcional. Como ya le hemos informado, a partir de las elecciones del 1 de julio, la Asamblea Legislativa se convierte en el Congreso de la Ciudad de México, mismo que por primera vez tendrá voz y voto en las reformas constitucionales, tal y como lo hacen las 31 entidades federativas del país, es decir, los estados. Este Congreso deberá ser instalado el 17 de septiembre y se regirá por los principios de Parlamento abierto. Anteriormente, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal solo estaba facultada para legislar sobre aquello que le permitía la Constitución Federal, es decir, sobre temas de la administración pública, local, civil y penal. Los diputados deberán realizar sus funciones legislativas mediante 2 periodos ordinarios al año. El primero de ellos será del 1 de septiembre al 15 de diciembre, excepto cuando se tome posesión de la jefatura de gobierno, ya que en ese caso podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo dará inicio el 1 de febrero para concluir el 31 de mayo de ese mismo. Le comento que la Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 29, establece que el Congreso local estará integrado por 66 diputaciones, es decir, se mantiene el número de legisladores que actualmente integran la Asamblea. De ellos, 33 serán electos según el principio de mayoría relativa mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 33 por el principio de representación proporcional o plurinominal. Pero ¿sabe usted cuál es la diferencia entre un diputado de mayoría relativa y uno de representación proporcional? ¿Cómo y quién elige a los candidatos por representación proporcional? ¿Existe una regla para la designación de estos candidatos? Para hablarnos justamente de este tema, está aquí en el estudio Tobián Ledesma, licenciada en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México, a quien recibo con mucho gusto. Ya eres parte de la casa, Tobián, bienvenida. Hola, muchas gracias. Me encanta estar aquí. Un saludo a todas y todos y sobre todo hablando de este tema tan importante. Así es, Tobián, un tema que, bueno, la verdad es desconocido para la mayoría de los ciudadanos de esta ciudad, incluyéndome. Me gustaría que nos informaras un poco más al respecto, porque pues justamente vamos a ver un encuentro en el que no estamos como muy seguros exactamente de qué es lo que va a suceder. Me gustaría pues que comenzaras respondiéndome la primera pregunta que yo le anunciaba a nuestros televidentes. ¿Cuál es la diferencia entre un diputado de mayoría relativa y uno de representación proporcional? Bueno, es muy importante hablar con las y los ciudadanos de la Ciudad de México que tenemos una nueva constitución. Es la Constitución de la Ciudad de México que fue publicada en febrero del año pasado. Yo fui diputada constituyente y fue un trabajo en donde buscamos, ¿no?, llevar las mejores propuestas de la ciudadanía, las mejores posturas y que esta Constitución fue aprobada por todos las fuerzas políticas que existen en la ciudad. Es decir, fue porque se necesitaba una gran mayoría para aprobar cada coma, cada movimiento, cada cambio. Se necesitaba al menos un promedio de 60 70 votos de los diputados constituyentes, entonces se logró un gran acuerdo. Uno de los principales cambios que vamos a tener, hemos hablado mucho de las alcaldías, de los concejales, pero poco hemos hablado del Congreso. Así es. El Congreso ahora van a seguir siendo 66 diputados como la Asamblea Legislativa. La diferencia es que ahora la mitad va a ser 50% elegidos directamente, es decir, usted va a ir a votar el 1 de julio, va a haber un nombre con un va a estar en la boleta y usted va a cruzar. Y usted cruza. Y la segunda parte es de manera indirecta, es decir, los partidos políticos hacen 2 listas, la lista A y la lista B, y de acuerdo a los resultados de las votaciones, se designan los curules restantes. ¿Cuáles son los
pues, las especificaciones. Ninguno de ninguna fuerza política puede tener más de 40 diputados. Eso está en la Constitución. Y 2, que si un partido político obtiene el 3% de la votación, entonces puede tener derecho a curules dentro del Congreso. Eso es muy importante. Hay muchas críticas alrededor de por qué se quedó esto en la Asamblea Constituyente. Yo fui parte de la Comisión de Ciudadanía y Relación del Congreso, donde decidimos esto. Y mucho de lo que se discutía ahí es que necesitábamos encontrar una forma del Congreso que representara realmente la proporción de las fuerzas políticas en la Ciudad de México. Porque si lo que sucedía, por ejemplo, antes de tener esta regla, es que partidos con una votación menor al 3% sí tenían derecho a algún curul en la representación, a partir también de estas coaliciones que se hacen, ¿no? Con los cambios electorales que se han hecho a nivel nacional y ahora en la Ciudad de México, bueno, hay varias limitantes. De acuerdo. Ahora, ¿cómo es que se van a elegir y quién los elige? Esto es muy importante porque hay muchos mitos alrededor de la representación proporcional. En México la representación proporcional es a partir de los partidos políticos. Hay muchos casos en otros países que es a partir de la composición étnica de una sociedad, es decir, cierto grupo étnico. En Canadá, por ejemplo, cierto grupo étnico tiene 30% de los curules, en fin, ¿no? Hay varias formas. En el caso nuestro, los partidos políticos son los que deciden cómo van a estar las listas para la representación proporcional. Cada partido político fue e inscribió son dos listas, la A y la B, ¿no? Con nombres del 1 al 17 para saber quiénes son sus candidatos. Estas personas son igualmente candidatos como cualquier otro de elección directa. Tienen que respetar la ley electoral, tienen que respetar los presupuestos, todo eso se rigen exactamente igual. La diferencia es que su nombre no aparece en la boleta. Pero cuando yo voto por un partido político, indirectamente también estoy votando por su lista plurinominal. Ahora, estos 17 nombres que aparecen en la lista, es decir, cada partido tiene derecho a ubicar 17 personas en un listado. Exactamente. ¿Y cuántos van a quedar de cada partido? ¿Cómo se elige eso? Eso lo vamos a saber hasta el día de la votación. De acuerdo al porcentaje, esto no lo voy a explicar porque se llama índice, es una fórmula de representación proporcional que se usa a nivel nacional, que es la misma, es de acuerdo a la votación obtenida, se obtiene el porcentaje necesario y esos son los curules que le tocan al partido político. Se le van a asignar a cada uno dependiendo del resultado de la votación. elección. Exactamente. De acuerdo. Y se intercala entre la lista A y B, es 1 y 1. Entonces, por ejemplo, de la lista A no es que los 5 primeros lugares vayan a ser de esa lista, sino es uno de la lista A y uno de la lista B. Entonces ahí también se va equilibrando la proporción. De acuerdo, estoy platicando con Tobián Ledesma respecto al debate o encuentro que ocurrirá dentro de algunos minutos entre quienes pues aspiran a ocupar justamente una curul, pero como diputados plurinominales. Vamos a una pausa y regresamos.